Bienvenidos a esta nueva presentación de la Iglesia Evangélica Bautista de Flores. El tema de este domingo es Ser discípulo en mi ambiente laboral por el pastor Justo Hanse. Deseamos que sea edificante y de gran bendición para tu vida. Al finalizar, encontrarás diferentes maneras de comunicarte con nosotros. ¿Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios? Que el Señor guíe tus pasos, hoy y siempre. Muy buen día, hermanos. Hoy queremos tocar un tema que tiene que ver con aquello a lo cual le dedicamos muchas horas por día. Espero que estemos pensando en lo mismo, que se trata del trabajo. Todos los días muchos de ustedes se dedican algunos 6, 8, 10 más horas por día a trabajar. Y seguramente cuando conociste a Jesús le dijiste: Señor, te entrego toda mi vida, quiero servirte toda mi vida, todo mi tiempo. Y el trabajo es parte de esa oportunidad que Dios te da para servirle y para que Él se manifieste y se glorifique también en nuestro trabajo. Yo no sé si usted ha pensado que el trabajo es el lugar de ministerio. A veces decimos, bueno, yo quiero servir al Señor y ver qué hago en la iglesia, y particularmente en el templo. Y ahora no podemos ir al templo y nos cuesta conectarnos, pero obviamente que Dios en sus planes también consideraba tu trabajo como un lugar de ministerio y de servicio. Y ojalá lo puedas redescubrir y lo puedas vivir así. Cada uno tiene su propia experiencia a lo largo de la vida. Nos han tocado cosas, algunos, distintas, y eso hace que tengamos también cierta aprensión al hablar del trabajo, si ha sido un lugar de tristeza, de amargura, de maltrato, y eso también la Biblia habla, ¿no?, al respecto. Pero yo tuve un ejemplo en mi padre adoptivo de lo que era trabajar y disfrutar trabajando. A mí me encantaba ir al campo con mi viejo, arar en el campo cuando tenía 14 años, hacer alambrado, sembrar. Una vez faltaron los bolseros en la cosechadora, así que me tocó, por suerte era una semilla liviana, era la avena, y hacer de bolsero y coser las bolsas y trabajar con él era un placer. Ir en el camión temprano en la madrugada, en invierno, 4 de la mañana, cebándole mate, charlando. Era una experiencia muy positiva para mí. Y me tocó, como a muchos de mi propia generación, trabajar desde jóvenes. A los 15 años yo tuve mi primer empleo en un taller mecánico, después limpié oficina, después aprendí a empapelar, a pintar, y así fui desarrollando algunos oficios que me ayudaron a lo largo de toda mi vida. Y disfrutar del trabajo para mí es algo, una bendición. Ojalá vos lo vivas así. No siempre estamos trabajando en aquello que nos gusta o con las personas que más hubiésemos elegido estar. Pero en todo hay una ayuda a la luz de la Biblia. Vamos a pensar en esto. En primer lugar, nosotros como discípulos del Señor, el ambiente laboral debe ser un ejercicio espiritual. Y en este sentido tenemos que recordar una vez más que el trabajo es señal de la bendición de Dios. Si podés trabajar, si tenés capacidad para trabajar, todo eso te lo proveyó Dios. Porque Dios, cuando creó al hombre, lo puso en el jardín que Dios mismo había creado y había plantado, para que el hombre cuide y proteja y cultive ese jardín que Dios había preparado para él. Es decir, que el trabajo es previo a la caída. El trabajo no es un castigo. El castigo que vino después del pecado tiene que ver con los espinos y con el dolor, que a veces tiene que ver con el trabajo, por supuesto, como en otras cosas de la vida, que están dañadas y deterioradas por habernos alejado del propósito de Dios. Pero el propósito de Dios es que disfrutemos el trabajo y que el trabajo sea un lugar de recibir esa bendición de parte de Él. Fíjense que en la Biblia es notable que Dios siempre llama a personas que estaban trabajando, que estaban ocupadas. Dios no llama a personas ociosas.
¿Qué estaba haciendo Moisés cuando aparece la zarza en el desierto? Estaba trabajando, cuidando las ovejas de su suegro. ¿Qué estaba haciendo Gedeón cuando Dios lo llamó? Estaba trillando el trigo en un lagar, es decir, estaba en un lagar donde se pisaban las uvas. Habitualmente él estaba, en ese caso, separando el ollejo, no el ollejo, perdón, el tamo del trigo, pisándolo él mismo para hacer la harina después, por supuesto. Eliseo, cuando Dios lo llama a través de Elías, estaba arando el campo, y allí mismo con el arado, con los bueyes, hizo un altar y rindió honor a Dios haciendo un holocausto, y se dedicó a hacer el ministerio profético. Y muchos de los discípulos de Jesús estaban pescando cuando Jesús le dijo: vengan que los haré pescadores de hombres. Es decir, el trabajo es algo natural en los hombres de Dios, o los hombres que Dios eligió. El Señor mismo ilustró sus enseñanzas a través de experiencias de trabajo, como el que construye una torre o la parábola del sembrador, y son cada día una oportunidad de servir al Señor a través de nuestro trabajo. Y tenemos que ver esas oportunidades, porque un día las posibilidades van a escasear y no vamos a tener la misma fuerza que hoy tenemos. Hay que aprovechar el tiempo. Y la Biblia dice: pronto la noche viene cuando nadie puede trabajar. Hay una oportunidad en las etapas de la vida para trabajar y hacer un gran esfuerzo en el trabajo. Y por supuesto debe haber tiempo también para el descanso en el día, el descanso en la semana. Dios mismo trabajó 6 días y el séptimo descanso. De allí se inspira el mandato de guardar el día de reposo. Es decir, Dios no nos pide que nos matemos trabajando, pero sí que trabajemos 6 días y un día lo dediquemos al reposo, al descanso y a la adoración a Dios, a servir a Dios en un sentido especial dentro de la familia como sacerdotes de Dios, teniendo tiempos especiales para la devoción familiar, para la conversación más profunda, más tranquila acerca de las cosas de la vida y del Señor. Y en segundo lugar, como discípulos nosotros tenemos que trabajar para proveer para nuestras propias necesidades. En Génesis es muy claro que el hombre, siendo bueno, creado por Dios, Dios le dio semilla, le dio la tierra y le dio el mandato de fructificar. Es decir, tenían que acrecentar y cuidar aquello que Dios les había dado. Cuando uno mira en la historia de José, también es una cuestión de sabiduría y de sentido común. Ahorrar en los tiempos de vacas gordas, como era el sueño de José, para cuando llegue el tiempo de las vacas flacas. Y entonces, un tiempo de prosperidad no debemos tomarlo ingenuamente como que siempre las cosas van a ser así, sino que estar preparados y ser previsores, confiando en Dios, pero también en el sentido común de que Dios nos puede estar proveyendo hoy para el tiempo futuro cuando haya situaciones quizás difíciles. ¿Se acuerdan? En Proverbios 6, la ilustración de la hormiga. Mirá la hormiga, dice el proverbio, mirá la hormiga, no seas perezoso y tenés que trabajar hoy para cuando llegue el invierno. Y así lo mismo la vejez es una etapa de la vida donde podemos disfrutar de aquello que hemos hecho a lo largo de toda la vida. El pobre materialmente no es sinónimo de espiritualidad. No es cierta la idea de que aquel que es pobre es más humilde y es más bueno. La pobreza no es señal de espiritualidad. La pobreza, podemos ser pobres, podemos estar viviendo una etapa de pobreza o de escasez, pero eso no debe ser algo permanente y mucho menos bañarlo de espiritualidad y dejar al pobre sufriendo en su pobreza y en su escasez como si eso fuera algo que Dios quiere o una condición propicia para. Al contrario, mucha gente pobre sufre, reniega y es lastimada por el maltrato económico a veces de injusto, ¿no? Pero lo cierto es que no se alienta en la Biblia a vivir de la mendicidad, como San Francisco de Asís, ¿no? Que creía que ser espiritual era ser un mendigo y vivir de la caridad de otros. Esto no tiene asidero bíblico. Algunos hoy le llaman vivir por fe,
No, eso es vivir por fe del que trabaja. Y el que trabaja está certeramente colocado en el lugar donde Dios le va a bendecir y le va a prosperar, porque el trabajo es un medio y un recurso donde Dios se puede manifestar y se manifiesta para bendecirnos. Y la ley de Moisés inclusive desalentaba que hubiera mendigos en el pueblo de Dios. Es decir, si hay pobres, debemos ayudarlos a salir de su pobreza cuanto antes. Esto es algo que tenemos que tener cuidado de no estar dando dobles mensajes y generar una situación permanente en la pobreza, ¿no? Pablo le escribe a Timoteo diciéndole que el pastor no debe ser deseoso de ganancias deshonestas, pero es lícito trabajar y ganar nuestro propio sustento y no estar codiciando lo ajeno o esperando que alguien nos dé de lo que trabajó, pudiendo nosotros mismos lograr nuestro propio sustento. Por supuesto, ni la devoción al trabajo, ni ser fanáticos de trabajar, ni la vagancia son extremos buenos. Hay tiempos de trabajar, hay tiempos de descansar, y el balance no es fácil, pero recordamos que Jesús en una parábola advertía a los ricos que se cuiden de toda avaricia, porque la vida no depende de tener muchas cosas, ¿no? No se trata de acumular, porque la vida se escapa y ¿de quién será lo que acumulas? ¿No? ¿Quién lo va a disfrutar? Hay que ser sabios en tener un tiempo de trabajar y también tener tiempo para disfrutar de ese trabajo que Dios, o del fruto de ese trabajo. Y no confiar ni amar las riquezas desmedidamente, porque como dice Pablo, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Uno recuerda con tristeza ese joven que, habiendo sido cumplidor de la ley, cuando Dios les dijo, cuando Jesús le dijo, tenés que venderlo todo y darlo a los pobres, no pudo seguir a Jesús porque estaba atrapado en una avaricia que lo estaba llevando puesto, ¿no? Como se dice. En el Sermón de la Montaña Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Es decir, si vos ponés a Dios en primer lugar, el trabajo tiene su lugar en el plan de Dios y es un lugar para disfrutar y ser de bendición. Por eso, si vos sos discípulo de Jesús, tenés que prepararte para el trabajo en el día de mañana. Si sos joven todavía, tenés que procurar conseguir y conservar el trabajo. Dios te quiere colocar en un lugar donde vos puedas trabajar y disfrutar cada jornada de trabajo con la bendición de Dios. Pablo escribe a los hermanos de Tesalónica una fuerte exhortación al trabajo. Dice, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se ocupan de lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Esto está en 2 Tesalonicenses 3, 6 al 13, en la Nueva Versión Internacional. Un poco fuerte, ¿no? Un poco fuerte. Parece que había algunos hermanos que estaban un poco desordenados, como dice allí, y había que ordenarlos, había que ponerlos en vereda. Esto parece que quizás viene bien para algunas personas, ¿no? Que empiezan a deslizarse a un ritmo de vida y con la pretensión de tener derecho a sustento y a ayudas y no trabajar. Y Pablo recibió ayuda de una iglesia, pero cuando estaba preso, y solo de la iglesia de Filipos recibió ayuda estando en esta condición por el Evangelio, ¿no? Por eso
es bueno que vos puedas prepararte para el trabajo, buscar trabajo, conservar el trabajo y proveer para tus necesidades. Pero también Dios te va a usar para bendecir al que no tiene recursos y no tiene el modo de proveerse. Esto es importante reconocerlo. Hay personas que no tienen manera de proveerse para sus necesidades, como es el caso muy evidente en la Biblia del huérfano y las viudas. Pero Dios mismo ha intervenido para proveernos, uno diría injustamente, porque Dios nos provee en situaciones extremas, cuando de alguna manera no podíamos salir adelante. Fíjense que Dios en el desierto a su pueblo durante 40 años los bendijo con el maná y con codornices, porque ellos en esa circunstancia Dios los había conducido allí para formarlos, para trabajar con ellos como un pueblo que debía depender absolutamente de Dios. Y en este lugar inhóspito, Dios les proveyó para sus necesidades todos los días. Y había que juntar para cada día y no acumular, no era necesario, salvo el día sexto, que había que juntar el doble para el día séptimo, no salir a recoger el maná o las codornices. Una lección tremenda que formó a este pueblo que había sido esclavo, que había trabajado para otros, en este momento depender de Dios en forma absoluta. Pero cuando llegaron a la tierra prometida, cesó el maná y cesaron las codornices y hubo que trabajar para comer. Y por supuesto hubo situaciones especiales como Elías, cuando fue alimentado por los cuervos, o estando en la casa de la viuda, milagrosamente la harina y el aceite no escasearon por la bendición de Dios. Dios provee en situaciones extremas en forma milagrosa, como cuando Dios bendijo, después que trabajaron toda la noche los discípulos, los bendijo con una pesca milagrosa. Esto es señal de que Dios va a proveer en forma extraordinaria, por supuesto que sí, pero no es la modalidad habitual. Habitualmente nos bendice a nosotros a través del trabajo y a través de nuestro trabajo nos bendice con un plus, con un exceso para que vos puedas bendecir a otros. Nada más hermoso que ser canal de la bendición de Dios. Esto es un privilegio. Por eso lo regular es que nosotros podamos ayudarnos unos a otros, sin pensar que unos son los pobres, otros los ricos. Hay una bendición de Dios. Y Pablo dice, cuando se despide de los líderes en Éfeso, le dice: yo no he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Pablo había trabajado como equipo con sus compañeros. En un momento dado los amigos le dicen: andá vos a predicar, nosotros trabajamos para que vos puedas comer con nosotros, pero vos dedicate a predicar mientras que nosotros hacemos las carpas, ¿no? Ese era el trabajo o el oficio que él tenía. El dinero representa el fruto del trabajo, si no estaríamos haciendo trueque en la naranja por zapallos o lo que fuera, un arreglo por un poco de comida. El dinero no es malo en sí mismo, representa la propiedad, aquello que hemos logrado por ahorros, por el esfuerzo de nuestros padres o por nuestro propio esfuerzo, por la buena administración. No hay nada malo en tener un dinero ahorrado o haber ganado con todo derecho el sueldo. Pero la Biblia dice, Pablo advierte: el que robaba, no lo haga más y trabaje para tener algo para compartir. Lo que vos lograste con la bendición de Dios es para vos. En primer lugar, obviamente, para tu familia, tu prioridad. Pero no te olvides de compartir con aquellos que no tienen manera de acceder a cubrir o resolver sus propias necesidades. Pero el asistencialismo alienante, alentando al clientelismo del necesitado, no es un principio bíblico. No, nadie debería quedar como pegado en una ayuda o recibiendo ayuda en forma permanente. No es la manera. Tenemos que compartir, asistirnos unos a otros. De esto he hablado hace poquito en forma un poco más amplia. Pero no es más el que da, ni es menos el que recibe en la iglesia del Señor, entre hermanos. No hay ninguna jactancia, porque a todos nos ha bendecido el Señor.
Y la caridad ingenua también puede caer en el abuso o alentar a la pereza, ¿no? Y esto tampoco es del Señor. Pero sí debemos tener maneras de proveer aún a las personas más carenciadas o con menos posibilidades, pero de una forma honrosa. Me encanta ese cuadro del libro de Ruth, cuando podían espigar, después que se levantaba la cosecha, alguna espiga que quedaba allí en el campo para los pobres, las espigas caídas. Hoy hay que buscar maneras de reciclar, de ayudar a aquellos que están en la escala más baja de la pobreza, pero aún trabajan. Y eso hay que respetarlo, hay que alentarlo, hay que sostenerlo, compartiendo lo que ya no usamos con aquellos que valoran y les sirve y aprovechan a aquellos que a nosotros ya quizás no lo necesitamos. Aquellas cosas que están en buen estado, la ropa o recursos. En el tiempo de Isaías, que era un tiempo de abundancia, Dios llama la atención al pueblo a través de Isaías, porque le dice, ustedes quieren adorar a Dios, quieren ayunar, miran hacia el cielo y no miran alrededor, aquellos que están necesitados entre ustedes, entre nosotros. Dice, ¿no es acaso el ayuno, porque ayunaban, ¿no?, y miraban a Dios? Dice, ¿no es el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si estamos dejando de lado, pasando de largo por situaciones, esto no agrada a Dios de ninguna manera. Y dice más adelante en Isaías 58, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. Es decir, Dios va a iluminarte y vas a tener una experiencia espiritual profunda con Dios en la medida que tenés caridad y que tenés misericordia con aquellos que están cerquita tuyo y que es responsabilidad tuya asistirlos en primera instancia. Pero si no, compartir la necesidad con otros. Eso hizo la iglesia primitiva. Santiago dice, estando en Jerusalén, la verdadera religión es ayudar al huérfano y a la viuda. En Hechos 6 se nos cuenta que la iglesia organizó un comedor para las viudas y nombró diáconos para distribuirles en forma equitativa y que no haya quejas ni murmuración. Y Pablo y Bernabé también fueron movilizados para llevar ofrendas de un lugar que había abundancia a otro lugar que había hambruna. Dios nos tiene que movilizar, nos tenemos que organizar, nos tenemos que ayudar para que sea cerquita nuestro o quizás más lejos, en la medida que oímos o que sabemos, poder ayudar a aquellos que lo necesitan. Aún lo poco que vos podés dar en las manos del Señor, Dios las puede multiplicar. ¿Se acuerdan ese momento precioso en que Jesús les dice, tienen que darle de comer a esta multitud? Y los discípulos entraron en pánico, ¿no?, porque no tenían dinero suficiente ni la tarjeta de crédito como para pagar semejante comida. Pero un niño le dio a Jesús 5 panes y 2 peces y el Señor los multiplicó. Esto lo hemos visto tantas veces. Lo poco, cuando está administrado con la sabiduría de lo alto, con la generosidad, con la compasión, es muchísimo. Lo que a vos te parece poco, para otro es maravilloso, es una experiencia bendita, maravillosa en las manos de Dios. Nosotros podemos hacerlo y disfrutarlo porque Dios nos bendice ampliamente para ser de bendición. Finalmente, como discípulos del Señor, tenemos que cuidar las relaciones de trabajo. Esto no siempre es tan celestial o tan glorioso como debería ser, pero el trabajo es un lugar para aprender a amar, a tener paciencia, a perdonar. El trabajo es un ámbito también de desarrollo espiritual. Esto se desarrolló mucho en los monasterios. Los monasterios se trabajaban muy duramente desde la salida del sol hasta la noche, pero el trabajo requería trabajar en equipo, requiere paciencia y requiere todo el fruto del Espíritu Santo. Y el trabajo suele ser un lugar de conflicto y del sufrimiento, ¿no? Desde la caída del hombre a causa del pecado, hay dolor, hay espinos. Lo que debió ser una bendición plena y absoluta, hoy muchas veces acarrea dolor y tristeza el trabajo, o ir a trabajar implica asumir un riesgo de ser maltratado o de pasar un día difícil
durante la jornada laboral. Y la Biblia habla de esto. Por eso la Biblia dice en Santiago a los patrones, a aquellos que tienen que pagar, dice, paguen lo que es justo y en término, no atrasen el jornal. Esto es muy importante porque Dios está viendo el modo en que nosotros tratamos a nuestros empleados o a aquellos que trabajan para nosotros. Pablo advierte a ambos, tanto al trabajador, que en ese caso, en ese entonces muchos eran realmente esclavos, como a los amos, ¿no? O a los que tenían empleados. Y le desafía a ser buenos, aún con aquellos que tienen un trato duro, un trato difícil. Dice, no sirviendo al ojo, sino al Señor. Dice, y a los amos, les dice Pablo, dejen de lado las amenazas. Tengan en cuenta que ustedes van a dar cuenta al amo y Señor de los cielos. Y esto está muy explícito en Efesios 6, 5 al 9. Algunos critican a Pablo porque no habló en contra de la esclavitud. Pero Pablo, aún respetando aquella situación que era penosa, un 25% de la gente del Imperio Romano eran esclavos, pero muchos esclavos eran cristianos y muchos esclavos tenían amos que no lo eran. Pero también había amos cristianos que tenían esclavos que no eran cristianos. Pero allí Pablo establece una pauta de respeto y de temor de Dios en ese trato que era sumamente difícil, ¿no? Dice, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón, como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o libre. Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismo. Somos iguales delante de Dios. Es notable que Pablo en todas sus cartas dice Pablo esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo, nos parece más bonito, pero ser siervo, ser esclavo era estar en el último escalafón social y era terriblemente duro. Personas que por fruto de las guerras, de las conquistas romanas habían caído en la esclavitud o por las deudas o fracasos económicos habían tenido que ser vendidos. A veces los mismos padres vendían a sus hijos como esclavos. Situaciones espantosas, pero hoy no hay que pensar ingenuamente que esto no existe más. Todavía hoy hay personas que trabajan duramente y que tenemos que recordarlos en nuestras oraciones, y si hay una persona que trabaja con nosotros debe ser respetado y tratado como un hermano. Es interesante que hay situaciones que están rotas laboralmente y la Biblia nos presenta un caso hermoso, muy fuerte, de Filemón y su siervo Onésimo. Esto está en la carta a Filemón, casi al final de la Biblia. Porque nosotros somos hermanos ante el Señor y se puede dar esta feliz situación de que en el trabajo tanto el empleador como el empleado sean cristianos y que haya dificultades, ¿no? Y en este caso Onésimo había escapado, había huido, pero al conocer a Pablo había conocido a Cristo. Y Cristo había llamado a este siervo, a este esclavo que había huido, a este fugitivo, a Onésimo, lo había llevado a los pies de Jesucristo. Y entonces, indudablemente, por el mismo Onésimo, Pablo se entera de que había escapado de su patrón, que era Filemón. Y, oh casualidad, que Filemón era conocido, muy cercano al corazón de Pablo. Y Pablo entonces escribe esta carta enviándolo a este esclavo de regreso con su amo. Esto parece una cosa tortuosa, que no deberíamos verlo así, porque Pablo en esta carta expresa que hay otro código y otra forma de sostener cualquier relación asimétrica de trabajo, pero con una igualdad frente a Dios. Y fíjense cómo Pablo intercede por Onésimo ante Filemón. Y yo solamente voy a leer 10 versículos de esta breve carta. Dice, por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor.
yo Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. Hijo mío espiritual, estaba diciendo Pablo, ¿no? En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta, y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo, para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso, Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, ya no como a esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. De modo que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Pablo se hace cargo del daño que había ocasionado Onésimo a Filemón y dice, si te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Y hermanos, nosotros también nos hemos equivocado y Dios nos ha perdonado. Y ha cargado en la cruz todos nuestros errores. Finalmente, tener trabajo, poder trabajar, veámoslo como una señal de la bendición de Dios. Y demos gracias por el trabajo que nos provee para nuestras necesidades materiales y consideremos también el trabajo como un medio para bendecir a otros, para poder ayudar a otros que no tienen manera de sostenerse o que están pasando por una crisis en la cual nosotros podemos aliviarla. Y dice el apóstol Pablo, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Nuestro trabajo debe ser un tema de oración, profundamente espiritual, orando por nuestros compañeros, por el fruto de nuestro trabajo, para que Dios lo bendiga, y orando para que podamos crecer siempre en nuestro trabajo en todo sentido. Que Dios bendiga tu trabajo.